Bueno, vamos directos al grano con esta explicación. Hoy vamos a desmenuzar un tema que es, francamente, tan profundo como complejo. Ese choque brutal entre el derecho constitucional laico y los dogmas religiosos dentro del sistema de salud en Colombia. El material que estamos revisando explora cómo las creencias más tradicionales chocan de frente con el derecho fundamental a morir dignamente. Es, en esencia, el gran debate sobre quién tiene verdaderamente la última palabra cuando alguien ya no puede hablar por sí mismo. Así que vamos a ver cómo se plantea toda esta tensión y qué herramientas legales nos pone sobre la mesa este análisis. Fijaos en esta idea del texto. Nos dice que la evolución del derecho médico en Colombia es literalmente un termómetro de nuestra madurez civil. Y la verdad es que es un punto de partida interesantísimo. No estamos hablando solo de leyes frías, estamos midiendo a la sociedad misma. El análisis sugiere que la manera en que manejamos el final de la vida refleja nuestros valores más profundos y sobre todo nuestra capacidad real para respetar la autonomía de cada persona por encima de las creencias de la mayoría. Para que quede todo clarísimo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos la tensión entre la autonomía y el dogma. Luego, qué es exactamente el consentimiento sustituto. Pasaremos al blindaje constitucional. Después, a las barreras conservadoras. Y terminaremos con el litigio por la dignidad. Empezamos por el primer punto, la autonomía frente al dogma. Aquí está el núcleo de toda esta tensión. Vale, esto lo ilustra a la perfección. Tenemos un choque de paradigmas enorme. Por un lado, la Constitución colombiana define un Estado laico y pluralista, pensado para que quepan absolutamente todas las formas de pensar, ¿verdad? Pero por otro, el texto señala una concepción católica romana muy arraigada que sigue marcando el ritmo en muchísimas instituciones de salud. Y claro, esta visión tradicional actúa como un muro, intentando imponer una única moral en lugares que, por definición, deberían ser puramente neutrales y científicos. Pasamos al punto 2. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es exactamente el consentimiento sustituto? El texto lo deja clarísimo y es fundamental entenderlo. No se trata de que la familia tome una decisión al azar en un momento de desesperación, para nada. El consentimiento sustituto es una herramienta vital para proteger la autonomía. Básicamente consiste en hacer una reconstrucción fiel de la biografía, los valores y los deseos que tenía el paciente en vida. Es el mecanismo perfecto para asegurar que esa persona tenga una muerte digna cuando, por su situación de salud, ya ha perdido su voz. Vamos con el tercer punto, el blindaje constitucional, o lo que es lo mismo, cómo se protege esta herramienta legalmente. Y aquí entra en juego un hito importantísimo que destaca nuestro análisis, la sentencia T060 de 2020. La Corte Constitucional colombiana crea un escudo legal al dejar algo muy claro. No tener un documento formal de voluntad anticipada no puede ser, bajo ningún concepto, una excusa para negarle a alguien el derecho a una muerte digna. El texto nos explica que la dignidad humana no es algo estático, ni está atada a dogmas teológicos, sino que es un valor completamente dinámico que exige proteger activamente la voluntad de la persona. Pero ojo a este detalle legal, porque es clave. El documento nos advierte que esos intentos de las instituciones por bloquear las normas médicas son una extralimitación en toda regla. La razón, pues que la objeción de conciencia es un derecho estrictamente personal, es decir, un médico, a título individual, puede objetar, pero un hospital o una clínica no. Las instituciones no tienen conciencia ni religión, así que no pueden imponer bloqueos burocráticos al derecho a la salud de los pacientes. Entramos en el punto 4, las barreras conservadoras. Porque claro, la teoría dice una cosa, pero la práctica en los hospitales es otra historia. Y es que, a pesar de todo ese blindaje legal que acabamos de ver, el análisis identifica 3 obstáculos gigantescos, impulsados por visiones más ortodoxas, que se interponen a la hora de garantizar una muerte digna. Vamos a desgranarlos rápidamente. El primero es la culpa. El texto lo describe como un freno jurídico brutal. Todo este imaginario del pecado termina convirtiendo a las familias en auténticos rehenes emocionales. Imaginaos la situación. Sienten que tomar una decisión basada en la compasión podría estar mal visto moralmente. Y el resultado trágico de esta parálisis es que se retrasan las decisiones médicas y se alarga el sufrimiento de quien está en la cama. La segunda barrera es lo que el análisis llama la sacralización del sufrimiento. Básicamente es esta idea de romantizar el dolor, de verlo como una especie de redención espiritual. Y llevar esto al terreno médico tiene unas consecuencias legales enormes. ¿Por qué? Pues porque, según la fuente, convierte a la persona, que es un sujeto con plenos derechos constitucionales, en un mero objeto de observancia religiosa. Le quitan toda su autonomía para encajarla en un ideal que ni siquiera es el suyo. Y la tercera barrera es directamente una trampa burocrática, la objeción institucional encubierta. Como ya vimos que las clínicas no pueden objetar abiertamente por motivos religiosos, lo que hacen es inventarse requisitos extralegales. Te piden más papeles, reuniones, trámites que la ley no exige para nada.
El documento señala que este formalismo absurdo es solo una careta para esconder esa resistencia ideológica e ir retrasando todo, ignorando por completo la urgencia vital que tienen estos casos. Llegamos al quinto y último bloque, el litigio por la dignidad. Vamos a ver cómo el análisis propone hacerle frente a todo esto. Para superar semejantes muros, el trabajo legal estratégico se vuelve imprescindible. El análisis destaca aquí la labor de firmas como Legal Salud Abogados. Su misión es precisamente que los protocolos de los hospitales no se conviertan en laberintos sin salida. Pelean para que los derechos fundamentales del paciente prevalezcan siempre, por encima de cualquier dogma o papeleo innecesario. Se trata de asegurar que las personas reciban atención médica sin que nadie les imponga su propia moral. Y el texto nos marca dos pasos esenciales para lograr esto. Primero, tenemos que pasar de una moralidad de mandato, esa que impone lo que se debe hacer, a una ética que respete de verdad la libertad y la autonomía de cada persona. Y segundo, blindar este consentimiento sustituto para que ninguna doctrina se entrometa. El razonamiento que nos plantea el análisis es pura lógica. Si vivimos en un estado laico, el acceso a la sanidad tiene que ser laico también, sin peros. Bueno, y así llegamos al final de nuestra revisión. Pero el material nos deja con una pregunta flotando en el aire que da muchísimo en qué pensar. Mientras sigamos viendo esta guerra ideológica en las unidades de cuidados intensivos, ¿va a seguir siendo la muerte digna un privilegio exclusivo para quienes pueden pagarse un buen equipo de abogados? ¿O conseguiremos por fin evolucionar hacia un sistema donde sea un derecho verdaderamente universal, totalmente libre de estas imposiciones morales? Es una reflexión bastante profunda sobre el futuro de nuestros derechos en la recta final de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.